El crepúsculo teñía de rojo el horizonte de Thectra, un planeta cuya atmósfera vibraba con la intensidad de siglos de conflicto. En las ruinas de una antigua ciudad-fortaleza, Marcus Kane avanzaba sigilosamente. Cada paso estaba acompañado por el zumbido eléctrico de su traje táctico, diseñado para camuflarlo entre las sombras. Su misión era clara: infiltrarse en la plaza central y recuperar datos críticos sobre una superarma alienígena. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Desde un balcón elevado, Marcus observó el espectáculo que se desarrollaba en la plaza. Multitudes de alienígenas tectrianos, de complexión imponente y ojos como carbones encendidos, se reunían en torno a una plataforma iluminada por luces artificiales. En el centro de aquella plataforma, encadenada y arrodillada, estaba una figura que no parecía encajar en ese escenario. Era una niña alienígena, pequeña y frágil, de piel azul iridiscente que brillaba como el cristal bajo el fuego. Su mirada no era de terror, sino de desafío. Un verdugo se acercó, empuñando un arma ceremonial que parecía diseñada para una ejecución pública, más un espectáculo que un acto de justicia. Las voces de la multitud rugían, clamando por sangre, mientras Marcus intentaba procesar la escena. Según el informe de la Alianza, esta misión era exclusivamente táctica. No debía involucrarse en la política interna de los tectrianos. Pero algo en aquella niña lo perturbó. Su fragilidad contrastaba con la ferocidad del espectáculo, y su resistencia silenciosa le recordó a alguien que había perdido hace años. Un dron de reconocimiento zumbó cerca de su posición, arrancándolo de sus pensamientos. Marcus tenía que actuar rápido. Mientras revisaba su rifle Gauss, calibrándolo para disparos de precisión, evaluó los riesgos. Si intervenía, desataría el caos. Si no lo hacía, la niña moriría. La lógica decía que debía ignorarla, pero algo más profundo, más humano, se revelaba ante la idea. Era una de esas decisiones que marcaban a un soldado para siempre. Humano rescata a una niña alienígena de la ejecución. Pensó con ironía mientras apuntaba al verdugo. El disparo cortó el aire con un estruendo sordo, impactando en la empuñadura del arma y lanzándola al suelo. La multitud enmudeció por un instante, antes de estallar en gritos de confusión. Marcus no esperó. Activó su implante neural, analizando rutas de escape mientras descendía rápidamente por el costado del edificio. Su llegada fue como un relámpago, un giro, un disparo, otro enemigo abatido. La multitud comenzó a dispersarse en pánico mientras él eliminaba a los guardias que rodeaban la plataforma. La niña lo miró fijamente, sus ojos reflejando un brillo incomprensible. «No te preocupes», le dijo en voz baja mientras rompía sus cadenas con una herramienta de plasma. «No voy a dejar que te hagan daño». Apenas logró alzarla en brazos cuando un escuadrón de drones enemigos apareció en el cielo, su zumbido llenando el aire como una tormenta inminente. Marcus corrió hacia el callejón más cercano, con la niña apretada contra su pecho. Los drones dispararon, pero su agilidad y el conocimiento del terreno le dieron ventaja. Una granada de pulsos electromagnéticos eliminó a varios de ellos, pero los que quedaban se reorganizaron rápidamente. «Genial», murmuró, calculando que tenía menos de un minuto antes de ser rodeado. La niña, todavía débil, tocó su brazo. Sus ojos brillaron con una intensidad nueva, y Marcus sintió una extraña vibración en su mente. De repente, un destello azul emanó de ella, desactivando temporalmente los drones. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó mientras corría hacia el bosque cercano. No obtuvo respuesta. La niña estaba inconsciente, su pequeño cuerpo completamente agotado. Logró llegar a una cueva escondida, que había detectado previamente como posible refugio. Allí, colocó a la niña en una manta térmica y comenzó a preparar un perímetro de seguridad. Su entrenamiento le decía que debía continuar su misión principal, pero su instinto lo empujaba a quedarse. Por alguna razón, protegerla parecía más importante que cualquier superarma. Horas después, la niña despertó. Sus grandes ojos lo observaron con una mezcla de curiosidad y precaución. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en un idioma que Marcus apenas entendía, pero cuya intención quedó clara. «Ningún niño merece morir así», respondió, y se sorprendió al escuchar su propia voz.
Había arriesgado todo por alguien que ni siquiera conocía, en un planeta que no era el suyo. Sin embargo, algo en su mirada le decía que había tomado la decisión correcta, aunque todavía no entendía por qué. Esa noche, mientras el viento ululaba fuera de la cueva, Marcus revisó sus provisiones y consideró sus próximos pasos. Pero sus pensamientos siempre volvían a la niña, que dormía profundamente bajo la manta. Algo le decía que su conexión con ella no era casual. Este no era solo un rescate. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría el curso de sus vidas y, quizás, el destino de dos especies. El amanecer en Thectra trajo consigo un silencio inquietante. Desde la cueva, Marcus vigilaba los cielos, buscando signos de persecución. Sabía que los tectrianos no se detendrían hasta recuperar a la niña. Su misión original estaba perdida, pero había algo en ella que no podía ignorar. Su supervivencia se había convertido en su prioridad, aunque no comprendiera completamente por qué. Mientras preparaba un dispositivo portátil de comunicación para enviar una señal a sus superiores, la niña despertó. Su mirada, serena pero cautelosa, se cruzó con la de Marcus. Durante unos segundos, ninguno habló. Luego, ella intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. «Tranquila», dijo Marcus, acercándose. «Todavía no estás lista para caminar». La niña, aunque visiblemente débil, no parecía tener miedo. Lo miró fijamente, como si intentara entender algo que iba más allá de las palabras. Finalmente habló, en un tono bajo y casi musical. «Liran. Mi nombre es Liran». Marcus asintió. «Yo soy Marcus». Liran inclinó ligeramente la cabeza, como si procesara esa información. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí?», preguntó, esta vez en un idioma que Marcus entendió gracias a su traductor implantado. Marcus dudó. La pregunta resonaba en su mente desde que había tomado la decisión en la plaza. «Porque ningún niño merece morir así», respondió finalmente. Su tono era firme, pero detrás de sus palabras había algo que ni él mismo lograba descifrar. Liran lo estudió por un momento, sus ojos grandes y brillantes reflejando algo parecido a la gratitud. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Marcus sintió un extraño cosquilleo en su cabeza. Era una sensación que nunca había experimentado, como si alguien intentara tocar sus pensamientos. Instintivamente, se apartó, mirando a Liran con desconfianza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, llevándose una mano a la sien. «Lo siento», respondió ella con un deje de culpabilidad. «Tu mente es ruidosa. Mi especie puede sentir emociones, pero contigo es diferente». Marcus no entendió del todo lo que decía, pero no podía ignorar la conexión extraña que había empezado a sentir desde que la rescató. Sus emociones, que normalmente mantenía bajo control, parecían amplificarse cuando estaba cerca de ella. Era como si algo invisible los uniera. La calma no duró mucho. Un pequeño dron explorador apareció en la entrada de la cueva, emitiendo un destello rojo mientras enviaba su señal. Marcus reaccionó inmediatamente, disparándole antes de que pudiera salir volando, pero sabía que ya era tarde. Los tectrianos sabían dónde estaban. «Tenemos que movernos», dijo, recogiendo rápidamente sus armas y equipo. «No puedo protegerte si nos rodean». Liran asintió débilmente. Aunque su cuerpo parecía frágil, sus ojos mostraban determinación. Mientras Marcus la cargaba en sus brazos, ella cerró los ojos y se concentró. Un leve zumbido llenó el aire, y Marcus sintió otra vez esa vibración en su mente. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó, sin dejar de avanzar por el bosque. «Te estoy ayudando», respondió Liran con voz serena. «Puedo sentirlos, están cerca». No tardaron en aparecer. Un grupo de soldados tectrianos emergió entre los árboles, armas en mano. Marcus se cubrió detrás de una formación rocosa y comenzó a disparar. Los alienígenas eran rápidos y organizados, pero Marcus tenía la ventaja de la experiencia y su rifle de alta precisión. «No podemos seguir así», gritó, mientras las balas de plasma impactaban cerca de su posición. De repente, Liran tocó su brazo. «Confía en mí», dijo, mirándolo con intensidad. Antes de que pudiera responder,
Una onda azulada salió del cuerpo de Liran, extendiéndose como una esfera que desactivó temporalmente las armas de los tectrianos. Marcus no perdió tiempo. Aprovechó la oportunidad para neutralizarlos uno por uno. La precisión y rapidez de sus movimientos eran casi inhumanas, y por un momento, sintió que podía anticipar los ataques de sus enemigos. Fue entonces cuando entendió. El vínculo que compartía con Liran no era solo emocional, también era táctico. Cuando el último soldado cayó, Marcus miró a Liran con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó, respirando con dificultad. «Te mostré lo que ellos iban a hacer antes de que lo hicieran», explicó Liran, agotada. «Es difícil de explicar. Mi especie puede conectar con ciertas mentes, y la tuya es compatible». «Compatible», repitió Marcus, intentando procesar la información. «Eso significa que puedes controlar mis pensamientos». Liran negó con la cabeza. «No. Solo puedo compartir lo que siento y ayudarte a sentirlo también. Es algo antiguo, algo que nuestras especies compartieron hace mucho tiempo». Marcus quería hacer más preguntas, pero el sonido de más tropas acercándose los obligó a seguir adelante. Su vínculo, aunque desconcertante, les había salvado la vida. Ahora entendía que Liran no era solo una niña asustada. Era la clave para algo mucho más grande. Esa noche, encontraron refugio en un sistema de túneles subterráneos. Mientras Marcus reforzaba las entradas para evitar sorpresas, Liran permanecía en silencio, mirando las sombras que bailaban en las paredes. Finalmente, habló. «Sé que esto es extraño para ti», dijo, «pero yo tampoco lo entiendo del todo. Lo único que sé es que no estamos aquí por casualidad». Marcus dejó de trabajar y se sentó frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. «No sé qué significa esto», admitió. «Pero prometí protegerte, y voy a cumplirlo». Liran lo miró fijamente y, por un instante, Marcus sintió una calma que no experimentaba desde hacía años. Aunque todavía no entendía del todo su conexión, supo que, de alguna manera, sus destinos estaban entrelazados. Y mientras el viento ululaba por los túneles, se dio cuenta de que su misión ya no era solo sobrevivir. Era descubrir por qué habían sido puestos en este camino juntos. El aire en la estación espacial neutral Calibor era denso y cargado de tensión. Marcus y Liran se adentraron en el puerto de aterrizaje, donde los ecos metálicos de sus pasos resonaban en las paredes grises. La niña alienígena se mantenía cerca de él, su pequeña figura cubierta con una capa desgastada que apenas ocultaba su piel azul brillante. Marcus sabía que la neutralidad de Calibor era frágil, y el precio de ser descubierto podría ser fatal. «¿Estás seguro de que aquí estaremos a salvo?», preguntó Liran, su voz apenas un susurro. «No», respondió Marcus, mirando a ambos lados mientras ajustaba su rifle Gauss bajo la chaqueta. «Pero es nuestro mejor punto de contacto. Aquí podemos encontrar aliados, o al menos tiempo para planear». Se dirigieron a un taller oculto en el nivel inferior de la estación, donde un viejo conocido de Marcus, Beck Dunn, les esperaba. Beck, un contrabandista humano con más de una docena de sistemas en su historial, los saludó con una sonrisa ladeada y una mirada que nunca inspiraba confianza. «Marcus Kane, ¿quién lo diría? Pensé que habías muerto en alguna trinchera olvidada», dijo Beck, lanzando una botella vacía a un rincón. Luego su mirada se posó en Liran. «¿Y quién es esta preciosidad?». «No preguntes», respondió Marcus en tono cortante. «Necesito ayuda para contactar con la resistencia cectriana. Ella es importante, Beck, más de lo que imaginas». Beck levantó una ceja, pero no insistió. «Bien, puedo hacer una llamada, pero los rebeldes son un grupo complicado. No esperes hospitalidad». Marcus sabía que Beck no era de fiar, pero en ese momento no tenía otra opción. Mientras Beck se alejaba para iniciar el contacto, Marcus se giró hacia Liran. «Escucha, no confíes en nadie aquí. Esto es solo un paso más para mantenernos a salvo». Liran asintió, aunque en su mirada había algo más, una mezcla de curiosidad y desconfianza hacia el humano que ahora se encargaba de protegerla. Horas después, en una sala improvisada de reuniones,
Marcus y Liran se encontraron cara a cara con dos líderes de la resistencia cectriana. Eran altos, con cuernos que brillaban débilmente bajo la luz artificial, y sus expresiones eran tan severas como su reputación. «Así que este es el humano que rescató a la niña», dijo uno de ellos, inclinándose hacia adelante. «Debemos agradecerte, pero ¿entiendes lo que has hecho? Ella es más que una niña. Es un símbolo, un arma en nuestra lucha». Marcus frunció el ceño. «Ella no es un arma. Es solo una niña. No la usaremos como una herramienta». «¿Y qué sugieres, humano? Ocultarla mientras nuestra gente sigue siendo masacrada». La voz del líder era fría, cargada de ira contenida. «Ella puede inspirar a miles, tal vez millones, a unirse a nuestra causa. Su existencia es nuestra ventaja». Antes de que Marcus pudiera responder, Liran habló, su voz más fuerte de lo que él había esperado. «Si puedo ayudar a mi gente, lo haré, pero no soy un objeto para que me utilicen». La sala quedó en silencio. Incluso los líderes rebeldes parecían sorprendidos por su determinación. Marcus, sin embargo, vio algo más: el cansancio en sus ojos, la presión que la rodeaba. No podía permitir que la empujaran hacia un destino que no había elegido. «Esto no está en discusión», dijo Marcus, poniéndose de pie. «Ella viene conmigo. Si quieren ayudar, díganlo ahora. Si no, encontraremos otra salida». Los líderes intercambiaron miradas, pero antes de que pudieran responder, la sala se llenó de un sonido agudo. Marcus giró instintivamente hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Una explosión sacudió el lugar, y los escombros volaron por el aire. Soldados cectrianos irrumpieron en la sala, sus armas apuntando directamente a ellos. «¡Traición!», gritó uno de los líderes, antes de ser abatido por un disparo. Marcus reaccionó rápidamente, empujando a Liran hacia una cobertura mientras disparaba contra los soldados invasores. El caos reinaba, y las luces parpadeaban, sumiendo la habitación en una oscuridad intermitente. Liran se aferró a un pilar, su mirada aterrorizada mientras Marcus cubría su retirada. «Ve», maldijo Marcus, entendiendo inmediatamente lo que había ocurrido. El contrabandista había vendido su ubicación a las fuerzas enemigas. «Marcus», llamó Liran, su voz temblorosa. No puedo controlarlo esta vez». «No tienes que hacerlo», respondió él, disparando una granada de fragmentación hacia la entrada, lo que compró unos segundos para escapar. «Solo mantente cerca de mí». Ambos lograron salir de la sala, pero la estación estaba completamente comprometida. Los pasillos resonaban con el sonido de disparos y gritos. Marcus, con Liran a su lado, luchó para abrirse camino hacia un hangar donde esperaba encontrar una nave. «Por aquí», gritó, mientras eliminaba a otro soldado. Liran, a pesar de su miedo, se mantuvo firme, utilizando pequeños destellos de su energía para desactivar temporalmente las armas enemigas. Finalmente, llegaron al hangar, donde una nave rebelde permanecía sin vigilancia. Marcus activó los sistemas mientras Liran se desplomaba en el asiento del copiloto, exhausta. «No puedo más», dijo, su voz débil. Marcus le tocó el hombro, intentando transmitirle algo de fuerza. «No te preocupes. Yo me encargo», le aseguró, aunque su mente estaba en un torbellino. Había esperado aliados, pero lo que encontró fue una red de traiciones. La nave despegó justo cuando las tropas cectrianas irrumpían en el hangar. Marcus y Liran escaparon, pero no sin consecuencias. Ambos sabían que la situación había cambiado drásticamente. Ya no podían confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que se suponía eran sus aliados. Mientras las estrellas llenaban el parabrisas de la nave, Marcus miró a Liran. Ella estaba inconsciente, su respiración lenta pero constante. «No voy a dejar que te usen», murmuró, más para sí mismo que para ella. Ahora estaba claro que su misión no solo era protegerla, sino también descubrir la verdad detrás de su conexión y del poder que la hacía tan especial. Y para eso, tendría que enfrentarse a enemigos visibles y ocultos, en un camino que solo parecía volverse más peligroso. La nave flotaba en el vacío del espacio, rumbo a un sistema olvidado que Marcus había encontrado en los registros de la Alianza.
El destino era un antiguo templo ubicado en un cinturón de asteroides, un lugar que Liran mencionó en medio de su agotamiento. Marcus no sabía exactamente qué esperaban encontrar allí, pero su instinto le decía que ese lugar contenía respuestas sobre ella, su conexión y el caos en el que estaban atrapados. Liran despertó poco antes de llegar, su mirada cargada de cansancio y curiosidad. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz débil pero llena de determinación. Un lugar que mencionaste, respondió Marcus, ajustando los controles de la nave. Un templo antiguo. Dijiste que podía ayudarnos. Ella asintió lentamente, como si los recuerdos empezaran a tomar forma en su mente. Mi madre hablaba de este lugar, dijo. Decía que aquí están los secretos de mi especie, y de los vínculos que compartimos con los humanos. Marcus no respondió de inmediato, concentrándose en el complicado aterrizaje entre los escombros de asteroides que rodeaban el templo. Finalmente, tocaron tierra en una pequeña plataforma metálica que parecía haber resistido siglos de abandono. Salieron de la nave, y la inmensidad del templo se alzó ante ellos. Sus estructuras eran monumentales, grabadas con símbolos y patrones que brillaban tenuemente, como si respondieran a su presencia. Esto no es solo un templo, dijo Marcus mientras avanzaban por el interior. Es una base, una tecnología antigua. Liran se detuvo frente a una pared cubierta de inscripciones. Es más que eso, susurró. Es un legado. A medida que se adentraban en el templo, los grabados parecían cobrar vida, proyectando hologramas que mostraban escenas de un pasado remoto. Marcus y Liran observaron con asombro cómo humanos y cectrianos luchaban codo a codo contra un enemigo desconocido. En esas proyecciones, los humanos no usaban armas, sino una conexión mental similar a la que Liran había demostrado. Juntos, desataban un poder inmenso que les permitía superar cualquier adversidad. Esto no tiene sentido, dijo Marcus, intentando comprender lo que veía. Estás diciendo que nuestros pueblos estuvieron unidos alguna vez. Más que eso, respondió Liran. Nuestra conexión no es casual. Está en nuestras raíces. Algo nos unió, y ahora estamos separados, pero tú y yo. Antes de que pudiera terminar, un estruendo resonó en el templo. Los sensores de Marcus se activaron, detectando múltiples señales de calor. Nos encontraron, dijo, sacando su rifle. ¿Cómo demonios lo hicieron tan rápido? Una flota cectriana había llegado al sistema, probablemente gracias a un rastreador oculto en la nave que habían tomado. Tropas comenzaron a descender hacia el templo, sus armas resplandeciendo en la penumbra. Debemos irnos, dijo Marcus, agarrando a Liran. Pero ella no se movió. No, respondió, su voz firme. El templo nos trajo aquí por una razón. Esto no es solo un lugar de refugio. Marcus, es una prueba. ¿Prueba de qué?, preguntó, irritado mientras disparaba a un grupo de soldados que se acercaban. Antes de que pudiera recibir respuesta, una inteligencia artificial milenaria se activó en el centro de la sala. Su forma holográfica era imponente, un ser compuesto de luz y datos que emanaba una autoridad abrumadora. Bienvenidos, herederos del vínculo perdido, dijo con un tono reverberante. Solo aquellos con corazones sincronizados pueden desatar el poder dormido. ¿Qué poder?, preguntó Marcus mientras recargaba su rifle. No tenemos tiempo para acertijos. La IA ignoró su impaciencia y continuó. Hace milenios, humanos y cectrianos compartían un lazo único, un vínculo que amplificaba sus habilidades y permitía la creación de una fuerza imparable. Este templo contiene la clave para reactivar ese poder. Pero requiere más que presencia. Requiere confianza absoluta y sincronía. Marcus miró a Liran. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambos entendieron lo que debían hacer. Esto es una locura, murmuró Marcus, pero no se apartó. La IA proyectó una esfera luminosa que flotaba frente a ellos. Si son dignos, el vínculo los guiará. Si fallan, este templo será su tumba. Los soldados enemigos irrumpieron en la sala, pero algo cambió. Liran extendió su mano hacia Marcus, y al tocarla, él sintió que su mente se expandía. Era como si viera el campo de batalla desde una perspectiva superior. Podía anticipar cada movimiento enemigo antes de que ocurriera. Liran,
por su parte, canalizó una energía que desató ondas de luz, desarmando a los soldados y creando un escudo que los protegía. Esto es real, dijo Marcus, incrédulo mientras disparaba con una precisión que nunca había experimentado. La batalla se intensificó. La conexión entre ellos se fortaleció con cada segundo, permitiéndoles moverse como una sola entidad. Mientras Marcus neutralizaba a los enemigos, Liran desactivaba sus tecnologías con su energía. Era como si el vínculo despertara una fuerza dormida en ambos. Finalmente, lograron repeler el ataque. Los pocos soldados que quedaban retrocedieron, incapaces de enfrentarse a la combinación de habilidades que mostraban Marcus y Liran. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido bajo de la esfera luminosa. «Han pasado la prueba», dijo la IA, su tono ahora solemne. «El vínculo ha renacido. Pero su verdadera prueba está por venir. Este poder no es solo para su supervivencia, sino para unir a sus pueblos una vez más». Marcus y Liran se miraron. Aunque las palabras de la IA eran imponentes, ambos sabían que el camino que tenían por delante sería aún más difícil. Pero, por primera vez, no se sentían solos. «Vamos», dijo Marcus, ayudando a Liran a levantarse. «Esto apenas empieza». Mientras salían del templo, las estrellas los observaban, silenciosas y eternas. Ambos sabían que estaban destinados a algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Y en el fondo, aunque todavía no lo dijeran, empezaban a entender que su conexión iba más allá del combate. Era una unión que desafiaba el tiempo, el espacio, y quizás incluso sus propias diferencias.